Luciano González, queridísimo amigo, por fin se me hizo tenerte aquí de invitado. ¿Hace cuánto que te invité a este podcast? Bueno, antes que todo, muchas gracias, porque tenía ganas de venir, y esta amistad es recíproca. No, ya hace bastante, no sé, año y medio, 2 años. Más o menos Más o es lo que se tenía Sí. cocinando ya este podcast y pues por fin, gracias a Dios. Yo pensé que me habías Hoy estamos- invitado. No, para nada. Sabes que por diversas cuestiones, Sí. tú conoces algunos de los motivos. Sí. Estuvimos aplazando, trabajando en este proyecto, pero hoy iniciamos. Te A 2 días felicito. de tu cumpleaños. Oh, ¡Feliz es verdad. cumpleaños! Gracias, muchas gracias. De regalo. Pero no, te felicito porque no toda la gente tiene la capacidad de permanecer cuando un proyecto no se logra hasta lograr consolidarlo. Así que Gracias. gracias por invitarme. No, gracias a ti de veras por la invitación. La idea de tenerte acá pues es platicar un poco de ¿y tú quién eres? Que es el nombre que lleva este podcast. Muy bien. Que nos platiques un poquito de pues quién es Luciano González. Ujú. No sé si has escuchado, supongo que sí, a la frase de Heráclito de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. No somos la misma persona que éramos hace 2 años, Es verdad. ni mucho menos la de nuestra niñez y demás. Vamos cambiando poco a poco. Es verdad. Pero quiero que nos platiques precisamente un poco de tu vida, qué es lo que te ha formado Ajá. y lo que te ha llevado a ser quien eres hoy en día. Ok. Para los que no te conocen, Luciano González, yo te conozco como un excelente orador. De hecho, Gracias. te conocí hace, ¿qué será? Unos 7 años. Más o menos. Más o menos, en Más una o menos. conferencia para padres que diste en el colegio donde asiste mi niña. Sí. Ahí me tocó escucharte y dije, este argentino platica suave, está interesante. No son todos como Maradona. No son todos. Un poquito más sencillo, un poquito. Me gustó mucho y pues ahí surgió la amistad. Sí, Después es verdad. nos acompañaste a los campamentos juveniles que organizábamos, Sí, es también verdad. como orador. Claro. Y bueno, pues platícanos un poquito más quién es Luciano González hoy en día. Hoy en día, bueno, yo creo que soy una persona, como bien dijiste, sencilla. Me gusta mucho pensar que soy esposo y padre de 2 hijos. Eso es lo que me define bastante en el día a día. Después también soy una persona que vos hablaste ahora de orador, que soy yo diría un predicador muy sencillo. Soy un misionero cristiano, entonces predico de Cristo. Lo hacía en Argentina, lo he hecho todos estos años en México, que ya son 13 años en esta región. Pero soy una persona de lo más normal, Oscar. Una persona que muchas veces, como cualquier otro, se tiene que levantar a trabajar. Y a veces me ha tocado también, vos bien sabés que nuestras esposas fueron compañeras de trabajo como maestras en la docencia. Entonces a mí me tocaba en ese tiempo limpiar la casa, cocinar. Y bueno, yo esperaba que eso no se reglamente como una norma en mi vida, pero lo hemos equilibrado. Pero soy una persona así, muy sencilla. A veces la gente me puede ver un fin de semana en una conferencia o en una iglesia, y a veces eso te da cierta, no digo glamour, pero cierto brillo, que pareciera que uno salió de un instituto bíblico, de algún lugar muy capacitado, y la verdad es que yo no he tenido tanta preparación de ese tipo, educación formal, por decirlo así. He sido más formado en los procesos de la vida, comenzando desde mi niñez hasta este día. Y todo esto me ha traído, vuelvo al punto inicial, de llegar a ser un esposo que es feliz con su esposa y disfruta mucho la vida con sus hijos, que ahora ya son adolescentes. Ya grandecitos los dos. Sí, igual que los tuyos. ¿Los dos mexicanos o argentinos? No, mexicanos. Mexicanos, nacidos acá. Sí, debo decir que los 2 son mexicanos, nacidos acá, están registrados en Matachic, porque como sabés vos, vivimos 8 años más o menos ahí. Están en esa presidencia registrados los 2. Pero bueno, yo creo que el mayor es un poquito más mexicano, hasta defiende los colores de la tricolor. El otro, ya cuando hablamos de fútbol, se va más por la... Le por gana la más misera- Messi y todo Sí, eso. sí. Bueno, pues no puede ser perfecto todo. Es verdad. No te creas. Oye, comentas misionero. Sí, Llegaste de misionero a México hace ya 13 años. sí. ¿Qué te trajo a México? Nos trajo, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y ese ha sido un aprendizaje que tiene que ver mucho con nuestra formación y nuestra forma de buscar adaptarnos a las situaciones que nos tocan vivir. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vinimos con una idea y esa idea fue cambiando. La idea inicial era venir a capacitarnos por 2 años en una escuela para misioneros que abrieron unas personas del norte de Estados Unidos, norteamericanos todos ellos, precisamente en Matachic.
Sucedió que esas cosas de la vida, en el lugar donde ellos estaba una persona que tenía un edificio que le habían heredado en Matachic, pero no lo iba a utilizar. Entonces ellos abrieron una escuela para misioneros. Nosotros encontramos en una revista de Argentina la publicidad, nos contactamos y empezamos a sentir que teníamos que venir, aunque había otras posibilidades de educarnos allá, en el área de misiones, y arribamos en el 2007, en febrero, marzo del 2007. Por 2 años veníamos y habíamos planificado no tener hijos, pero todo ese sentir fue cambiando. Después de 1 año de estar acá, dijimos, nos gustaría tener un hijo mexicano, quisiéramos quedarnos más tiempo y nos fuimos enamorando. La verdad es que Matachic tiene mucho que ver, o la cultura mexicana, pero Matachic como el primer lugar donde llegamos, porque es un pueblo para nosotros muy arraigado en nuestro corazón. Sí, sí. Así que vinimos a estudiar, pero cuando ya después de estar acá dijimos nos quedamos. Ok. Muy lindo Matachic, por cierto. Sí. Para los que no conocen, estará aquí 1 hora y media de Más o aquí de menos. Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Sí, 1 hora y media. 2 horas y media de la capital del estado. Sí. Me gusta mucho, muy limpio. Las Es calles verdad. muy limpias, Se nota la diferencia, Lo que es ¿no? Tejolocash y Matachic me llama mucho la atención. Me ha tocado pasar antes que yo trabajaba por aquella zona, pasaba y las señoras barriendo la calle, y cuando entraba al pueblo, muy limpio. Sí, Mis sí. respetos para la gente de ahí. Sí, es muy bonito, las plazas Sí. muy verdes, está muy cuidadito el pueblo. Oye, me recuerdo de las primeras veces cuando llegaste ahí que te mandaron a conseguir, no sé si leña o... Claro, bueno, algo. sí, en El realidad... choque cultural, ¿cómo fue para ti el choque cultural? Sí, hablamos, nosotros en Argentina decimos que hablamos castellano, pero es español, pero hay palabras que son muy diferentes y a veces no entendíamos cuando llegamos el significado de algunas cosas, y otras veces existe lo que todavía es un poco más cómico, de que hay palabras que aquí son muy comunes y cuando uno las escucha sabe que la gente no está diciendo algo incorrecto, pero en Argentina son palabras muy agresivas, muy ofensivas, muy peyorativas. Entonces, todo eso fue desde el inicio, Oscar. Incluso antes de llegar a Matachic, estuvimos 1 semana en Chihuahua, Ajá. 9 días en realidad. Y como yo crecí en una zona rural, Sí. y mi papá era cazador, él cazaba animales en el monte para vender las pieles y comer las carnes. Y entonces siempre comía animales, pero allá no hay osos. Entonces cuando yo vi en Chihuahua, teníamos 2 días de arribados, que había un lugar que decía caldo de oso, yo le dije a mi esposa, vamos a ir a comer ahí, yo voy a pedir oso. Y mi esposa me decía también, ignorante a la realidad del caldo de oso, me decía, y mirá si lo tienen encerrado el animal y está lleno de parásitos, y se preocupaba por mí. Entonces fuimos y me trajeron un pedazo de bagre o algo así, y claro, yo reclamé mi oso hasta que la señora me dijo, usted no me entiende, acá no vendemos oso nosotros. Y también fui a comprar zapatillas, y entonces estaba un poquito alejado de mi esposa en un Soriana, Sí. y la muchacha que le pregunté me dijo, ¿son para su novia? Le dije, mi esposa. No, le dije, para mí también. Entonces empezó a reír. Entonces me dijo, ¿no quiere medias también? Y le dije, sí. ¿Para usted? Sí, espéreme. Y fue a buscar otra muchacha. Claro, porque en Argentina zapatillas y medias es para ambos. Ajá. Sí. Y Los bueno, medias son lo que nosotros decimos calcetines. ¿sí? Exactamente, y los tenis. Ajá. Y luego vinieron y se reían y nos preguntaban hasta que se dieron cuenta del acento y demás, teníamos el acento más marcado. Y bueno, y en Matachic, por ejemplo, lo que te referías, Sí. fue muy cómico porque necesitábamos leña, pedí a un señor que me diga dónde, me dijo anda acá a la vuelta, hay una casa de tal color, hay una troca, me dijo, que yo no sabía lo que era una troca, porque no, yo conocía la pick-up, así le decimos nosotros, o camioneta pick-up, pero no sabía lo que era una troca. Entonces estaba una muchacha de Chihuahua con nosotros, todavía los demás estudiantes no llegaban. Fuimos y las referencias que este hombre nos había dado estaban ahí. Esa troca llega la persona que él nos había referenciado, que era blanco, güero, pero yo no sabía que se le decía güero. Entonces yo le pregunté a este muchacho, ¿usted es Edgar? Y me miró y me dijo, Simón. Y entonces yo pensé que él se llamaba Simón. Entonces yo le dije, ¿y no sabe dónde vive Edgar? Y entonces él como que se ofendió, vos conocés que la gente de pueblo por ahí es más golpeadita, y me dijo, me estás dando carrilla, vato. Y yo no sabía lo que era vato, lo que era carrilla, pensé que era una carretilla. Yo le dije, no, tal vez necesitemos la camioneta llena de leña. Entonces me hice amigo de él. Esta persona se dio cuenta que yo estaba hablando en serio. Sí. Y la muchacha, nuestra amiga Vanessa, una gran amiga de toda la vida ahora,
desde ese tiempo hasta acá, se estaba riendo mucho y nunca me ayudó. Y bueno, así nos pasaron otras cosas. Así somos los mexicanos, primero nos tenemos que reír, ya después No, es que sí daba risa, porque Sí. yo estaba tratando de entrar en la charla en serio y diciendo, este hombre se llama Simón y se enoja y no entiendo, hasta que entendí que Simón era así. Y hasta el día de hoy, cada vez que me lo cruzo, lo primero que me dice, ¿te acuerdas cuando pensaste que yo me llamaba Simón? Y bueno, así tenemos algunas. Sí. Unas cuantas. Oye, y decías de algunas palabras que te sacaban de... Sí, de onda. Sí. Sí. Íbamos a una alberca. En Argentina no se le dice alberca, se le dice pileta o piscina. Ujú. En Namiquipa, desde ahí. Y éramos un grupo, americanos, latinos y así. Entonces íbamos bajando con mi esposa de la escalera de la recámara del cuarto nuestro, y la esposa del director dice, Luciano, se me hace que vas a tener que traer una cachucha porque hay mucho sol. Y Ok. claro, eso hace alusión Sí. a los genitales femeninos, pero de una forma un poco degradante, Vulgar, sí. denigrante, vulgar, pero al mismo tiempo me dijo, porque hace mucho sol. Entonces dije yo, ¿qué será? Y nos empezamos a reír y le digo, ¿qué es una cachucha? Y me dijo, una gorra. Ah, ok. Y entonces empezamos a entender que una de las peculiaridades de México es que a una cosa le pueden llamar de diversas maneras, los modismos, ¿no? En Argentina eso es mucho menos, mucho menos. Y también no sucede que si vas de un lugar a otro encuentras tanta diferencia, desde la comida, desde las palabras, y entonces... México sí. México sí. Sí, de un Pero estado a eso otro cambia mucho. fue parte de... A nosotros no nos costó adaptarnos, Ok. nos gustó probar las cosas, y hoy se nos haría más difícil, creo yo, vivir en Argentina que acá en México. Oye, de la comida, que te gustó probar las cosas, ¿cuál te gusta más, la argentina o la mexicana? No, ahorita me gusta más la mexicana, no lo digo porque esté acá, porque Ajá. es la verdad. Yo se lo digo allá a los de Argentina y me dicen, pero tenemos el asado, los choripanes. Pero sí, pero asado, choripán, asado y choripán y asado y asado y Y de ahí choripán. no sales. Claro. Entonces después pasta. Eso sí, me gusta mucho, pero la diversidad de la comida acá, y no somos, vos lo sabés, no comemos con mucha salsa picante, no somos Ajá. picosos. Mi hijo mayor sí, pero nosotros no. Pero nos gusta una salsa. Y en Argentina no existe. Entonces ya la comida no sabe igual. El Ok. chimichurri es algo muy básico Sí. para acompañar carne, nada más. Entonces, me gusta la comida argentina, pero es mucho más limitada. Y aquí eso sí es mucho más sabroso. Porque ahí tienes otra anécdota también de la primera vez que viste los frijoles. ¿Cuál fue tu impresión? Ah, eso fue en Chihuahua, sí, es verdad. Es que nosotros en Argentina le decimos almuerzo a la comida del Sí, mediodía. claro. Es 12:30 a 1 de la tarde. Ese es el almuerzo. ¿Y en la mañana cómo le llaman? Bueno, en la mañana se llama desayuno. Que- Es que- un pan, Y el mate, sí, el mate o un café con leche. claro. El mate es una infusión, Sí. y yo siempre tomé mate, es amargo. Entonces, eso con un pan. Allá el pan se llama factura. Es un pan dulce que se llama factura y viene relleno de crema pastelera, cajeta y así. Entonces, que cajeta también allá es una mala palabra. Sí. Pero para que se entienda acá, nosotros decimos dulce de leche. Entonces, claro, nosotros nos levantamos la primera mañana después de haber llegado muy cansados en la noche en un albergue en Chihuahua, y había muchos americanos, canadienses, y vimos que todos estaban comiendo, y yo miraba la hora y digo, son las 9 de la mañana, nos equivocamos con el horario. Entonces veo que estaban todos comiendo huevo con algo que parecía para mí algo así como barro, nunca había visto. Eran frijoles machacados, Sí. porque en Argentina no existe el frijol. Ok. Y entonces cuando veo que viene una muchacha para la mesa nuestra, le digo, no, yo gracias, mi esposa sí. Y Jessica, vos la conocés, que es un poco más tímida, entonces como que no quedó otra. No le quedó Y yo otra. puse el dedo así, y la verdad no le sentí sabor. Y sentí una textura, le digo, es barro, le digo. Entonces le digo, Acá ¿por comen qué? barros de Claro, estos. y luego le digo, ¿qué es esto? ¿El desayuno? No, es el almuerzo, me dijo. Y yo dije, pero si son las 9, sí. Y ahí después nos dimos cuenta que está la comida y luego la cena, Sí. y así. Para nosotros. Muchas diferencias, que uno Sí. en el paso del tiempo, si vos no me las recordás, yo casi, no es que no me acuerde, pero digo, como que ya naturalicé lo de acá. Los besos entre los hombres. Eso también, cuando llegué la primera al aeropuerto, me recibió Pancho, un gran amigo, 1,90 m. Lo bueno es que a él le gustaba mirar fútbol. Ok. Entonces él veía que en los recambios, generalmente el jugador que salía con el que entraba se daban un beso en la mejilla. Y allá es normal, por ejemplo, somos amigos, me presentás a un amigo, que yo le dé un beso al otro hombre. Y entonces cuando yo lo vi, fue muy cómico, porque ellos nos estaban esperando. Su hija tenía 7 años, ahora ya tiene más de 20, y a su hijo 4 años. Y tenían unas cartulinas, 11:40 de la noche.
¿Qué decía la cartulina, Luciano? Decían bienvenido, boludo. Lo cual allá es como mala palabra también. Claro. Pero ellos lo vieron en una telenovela. Y entonces era la forma de decir, bueno, lo vamos a hacer sentir en casa. Claro. Sí, más o menos, pero no. Y luego ellos pensaron que no hablábamos español. Entonces, bueno, fue cómico. Entonces yo me acerco y cuando él me va a dar un abrazo, yo le doy un beso. Y siento la tensión en el cuerpo de él. Y dije, algo no está bien acá. Y nos subimos a un auto muy largo que tenía Pancho, parecía el de los cazafantasmas, y nos llevaban al albergue y por ahí me dice él, allá los argentinos se dan besos. Y yo dije así como dicen acá, ¿no? En la torre. Le digo, sí, dijo, yo veo, así me dijo él, yo veo que cuando juegan, hacen recambio, se dan un beso y luego se dan una nalgada. No, tanto no, le dije, no, yo no juego al fútbol, le dije, no. Hasta el beso sí. Y claro, después han venido grupos de argentinos a visitarnos y me dan besos o eso y me siento un poquito raro. Ya no te sientes ya igual. no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Es como ya está regularizado, diríamos acá nosotros ya. Sí, ya tengo placas de acá de Chihuahua. Oye, no, qué bueno que te sientas ya como local de Chihuahua, de veras, porque yo sé, te conozco y a la gente que te conoce te tiene mucho aprecio. Eres bienvenido aquí, tú lo sabes. Sí, yo lo sé, gracias. Platícanos un poquito de tus orígenes. ¿Dónde naces? Eres argentino, pero ¿qué parte de Argentina? Sí, yo nací en la provincia, allá no se dice estado, se dice provincia. Claro. Buenos Aires, pero no en la ciudad. Nací a 450 kilómetros de la ciudad, de hecho yo la conocí de grande, cuando venía para México precisamente. Nací en una población muy pequeña, es una playa muy deshabitada. Okay. En verano vienen como unas 1000 personas, pero aún al día de hoy es un lugar caro porque la gente busca que no venga más gente. Ahí no hay embarcaciones, no hay puerto, no hay nada, es algo muy virgen. Y a 17 kilómetros está el pueblo, que se llama Orense, tiene 3000 habitantes, en la Pampa Húmeda, un pueblo de gente que trabaja en la agricultura, en la ganadería. Sí. Y nosotros vivíamos en la playa, todo el invierno, todo el año, siempre ahí. Entonces éramos una familia de 4 integrantes, digo éramos porque bueno, mi mamá falleció cuando yo era niño, y ahí crecí en Buenos Aires, soy bonaerense, como se diría allá, bonaerense. Pero bueno, después a los 13 años, mi papá me llevó un año a vivir al sur, a la Patagonia, 1 año y 2 meses. Regresamos, mi papá, mi hermano tenía como unos 15 años y yo como unos 13, y luego a los 20 años ya yo solo, otra vez estando en Buenos Aires, pero ya no en el pueblito, en la playa más grande de Buenos Aires, se llama Mar del Plata. Cuando digo playa, por ahí la gente puede imaginarse que son como Cancún, y la verdad es que Cancún. Sí, no, es el Atlántico, no ves nada del agua, es una cosa muy diferente, pero son nuestras playas. Y me fui a los 20 años al sur, nuevamente, y ahí me radiqué, donde conocí a Jessica. Ella es de un estado o provincia que se llama Chubut. De ahí son 5 estados que hay, y luego hay 3 más abajo y ya es Tierra del Fuego, el final. De la Patagonia ya. Sí. Sí, así que viví unos cuantos años en Buenos Aires y después en el sur también otra parte, y bueno, ya llevo 13 años acá también. Muy bien. Platícanos alguna anécdota de tu infancia. De Decías que tu papá era cazador. Sí, mi papá toda la vida fue cazador y en verano guía de pesca. Y la verdad que debo decir que él hasta el día de hoy, que ya tiene muchos años que no vive ahí, él vive también en la Patagonia, la gente lo recuerda muchísimo. Hay un lugar a 12 kilómetros, un poquito más, 13 kilómetros de donde están las casas, la playa, cruzando un arroyo, 1 kilómetro más, que tiene un cartel grande que dice Pozo, que sería como lugar de pesca, de Pocho. Pocho le dicen a mi papá. La gente de allá no sabe el nombre de mi papá, se llama Ismael, pero todos lo conocen como Pocho, y a mí me decían Pochito, porque me parezco mucho. Entonces, hasta el día de hoy está ese cartel ahí, y siempre hay gente que lo está recordando y todo, porque él fue un hombre que tuvo muchas habilidades para la pesca, también para la cacería, y bueno, yo fui detrás de él. Él quiso que mi hermano, que era el mayor, lo siguiera, y mi hermano no. Él no quiso seguir. No, nunca, ni a pescar, ni a cazar, nada. A él le gustaban otras cosas, y a mí me encantaba. Así que yo luché bastante de chiquito para que mi papá me incluyera, me llevara a caballo, me paspé sin montura, o sea, pasé muchas cosas para estar con él en ese ambiente. Y la verdad es que aunque ya después, en mi adolescencia, era duro porque lo tenía que hacer para vivir. Kilómetros
caminando, en un tiempo tuve un caballo, pero la mayoría del tiempo no, los inviernos largos, entonces me ganaba la vida cazando y no era el dinero para mí ni nada, era para mi papá, para comer y era muy básico, pero aún así de lo duro puedo decir que lo disfrutaba bastante y fui desarrollando un poquito las habilidades que tenía mi papá. Se me daba bastante también la pesca y la cacería. Y la pesca creo que todavía me gustaría en algún momento, si Dios me permite, retomar un poquito, como un hobby. La cacería no, ya no. No, ¿por qué no? Porque mi papá tenía algo muy bueno, que era que no le gustaba. Nosotros usábamos perros galgos para correr los ñandúes, que son los avestruces sudamericanos, las liebres. Esos mismos perros cazaban nutrias en las lagunas, armadillos en la noche, y todo eso lo comíamos. Y después había otros animales más como zorros o coyotes también, y gatos montés, que eso no se come, pero las pieles. Y mi papá no le gustaba mucho, él tenía siempre como una dicotomía de cazar, le gustaba, pero al mismo tiempo como cuando traía los animales o yo veía que estaban ahí ya muertos y eso, como que a él le pesaba un poquito. Okay. Y yo siempre tuve en esos años la necesidad de hacerlo por una cuestión de vida, pero nunca disfruté mucho estar matando animales, esa es la verdad. Lo hacía y mi papá siempre me decía que no me excediera, porque a veces uno cuando va encuentra que en vez de poder matar 2 o 3 nutrias puede matar más. Y él me decía, vamos a tener más pieles, pero vamos a derrochar más carne, traigamos lo que necesitamos. Aunque no sustentable. Sí, y entonces yo creo que eso también fue algo que mi papá me enseñó. Y no soy una persona que le guste estar matando animales. Tampoco soy penoso. Aquí he cocinado algunos borregos al estilo argentino y yo mismo los he preparado desde que venían corriendo. Pues es necesario, ¿no? Es parte de la vida, sí. Y los que nos gusta la carne, pues ni modo, ¿verdad? Claro, sabemos que de ahí viene. Entonces sí. ¿Qué edad tenías en ese entonces cuando cazabas? Empecé a los 12 años, ya con regularidad. Empecé un poquito antes, te cuento, porque en nuestro hogar hubo como una disrupción, se disolvió, por decirlo así, cuando falleció mi mamá. Vos ya lo sabés, sí. Te lo he contado antes. Mi mamá falleció, pero ella se suicidó. Y ella se suicidó el día que yo cumplí 11 años. Entonces, para mí fue muy duro, porque obviamente era un niño y era muy, como se dice acá, chiple. Allá se dice mimado. Y mi papá no estaba, se había ido un día antes, precisamente en las primeras cacerías del año, porque estaba llegando el invierno. Ahora que aquí está entrando el verano. Efectivamente, ya está entrando invierno. Exactamente. Entonces yo cumplo año 26 de mayo. Entonces, al 25 de mayo mi mamá me dijo, porque había muy escaso ahí para tapar la comida, y vivíamos en unos cuartitos de adobes ensamblados en una traila. Entonces, yo la vi muy nerviosa y me dijo, algo me habló mal, y yo le dije, mamá, si no hay regalo mañana, había unas toallas que ella guardaba nuevas por si venía algún familiar. A veces llegaban en las vacaciones de invierno, que son en julio. Entonces le dije, regálame una toalla de esas turquesas, y ella me dijo, mañana vas a tener un regalo que nunca te vas a olvidar. Y bueno, esa noche convulsionó por lo que ingirió. Yo estaba durmiendo con ella, entonces yo me levanté y ella no podía hablar, y bueno, corrí, le hablé a mi hermano, vino a tratar de auxiliar. Mi mamá pedía como para escribir, pero tampoco pudo. No había alumbrado público en ese tiempo ahí, entonces yo corrí a buscar ayuda a la casa de un señor, D'Agostini de apellido, porque nada más había 2 personas y mi papá, pero mi papá no estaba, que tenían vehículo. Y bueno, él vino con su hijo, Benito D'Agostini, tenía 19 años, y bueno, ahí me envolvieron a mi mamá en una cobija, ella tenía su camisón, su ropa de noche, y fuimos hasta el pueblo, pero en el pueblo había un centro de salud básico, entonces la iban a trasladar. Yo ahí ya perdí el conocimiento, mi hermano también, porque mi mamá nos había puesto a nosotros psicofármacos para que no nos despertásemos en su convulsión. Ella había intentado hacer esto cuando yo cumplía 3 años de vida, yo no lo sabía. Entonces esta fue la segunda vez, y para que nosotros, que ya estábamos adolescentes, no viéramos todo el proceso, imagino que eso fue lo que hizo. La trasladaron, en lo que nosotros nos llevaron a algún lugar a dormir, y al otro día a las 3 de la tarde ella falleció. Entonces ahí obviamente cambió todo. Yo creo que para nosotros fue muy duro, mi hermano y yo, pero para mi papá tal vez más, porque pues él era un hombre que ahora se quedaba sin su esposa,
con la mirada de un pueblo, de familiares y un hombre joven. El tabú, el que dirán Exactamente. Por la situación. Exactamente. Entonces, claro, sí. Y de hecho así pasó. Sí. Entonces, rápidamente a mi hermano estéticamente o físicamente somos diferentes. Él es alto y tenía pelo y muy moreno. Se fue con la familia de mis tíos, por parte de mi mamá, empezó a trabajar y a buscar, y yo me quedé más con mi papá. Él había regalado esa casita y consiguió otra de láminas con piso de tierra. Vivimos ahí como 2 o 3 años y creo que bajamos como medio metro porque barríamos y se nos iba para abajo la casa. Teníamos agua afuera, bueno, la vida así, ¿no? Muy duro. Y mi papá se volvió un poquito más duro. Violencia física, verbal y psicológica mucho más. Me culpaba mucho de la muerte de mi mamá, pero en medio de todo eso había momentos agradables donde yo, sobre todo en la pesca y en la cacería, disfrutaba mucho con él. Sí. Entonces él era un hombre muy explosivo, pero se le pasaba rápido, pedía perdón, y cuando ya estabas todo calmado, otra vez volvía a eso, o sea, en lapsos cortos volvía a explotar por cualquier cosa. Y hoy puedo entender en retrospectiva, Oscar, o en perspectiva hacia atrás, que le estaba pesando mucho un hijo adolescente o 2 hijos adolescentes, aunque mi hermano no estaba en la casa en ese momento. Y entonces después, como a los 15 años fue, pasadito a los 15, precisamente por esto de la violencia y todo esto, decidí irme de mi casa. Tuve un enfrentamiento con mi papá, con arma, muy feo, y me fui caminando 17 kilómetros al pueblo, a la carretera, a pedir raite. Y mientras estaba pidiendo raite para una ciudad, enfrente llegó un muchacho chileno que era amigo de mi hermano, conocido mío hacia lo lejos, para pedir raite para otra ciudad. Entonces me dijo, ¿para dónde vas, Pochito? Y le dije, para allá. Yo voy para allá, me dijo. Le dije, bueno, me voy con vos. Total, yo no. Y yo no sabía que, bueno, él era un muchacho ya que consumía alcohol, estupefacientes, o sea, en ese tiempo marihuana sobre todo. Y después se vino mi hermano con nosotros que también estaba consumiendo eso, y yo me metí en eso también. Yo lo vivía un poco diferente a ellos. Ellos lo hacían como para divertirse y controlaban más la situación. Y yo, en la medida que me empecé a alcoholizar y salíamos todas las noches, trabajábamos de lo que podíamos, ¿no? Vivíamos los 3 juntos. Yo me alcoholizaba demasiado, yo trataba de satisfacer o de llenar algo internamente que no lograba. Entonces, como hay una palabra en Argentina que se usa, es que me daba en la pera, ¿no? Porque te tomás tanto que te caes y no alcanzas a apoyar las manos. Entonces, y luego marihuana, y luego ya empecé a probar otras cosas, ácidos, cocaína y así. Y pasaron así casi 5 años, hasta que, bueno, pensé que ya no había más nada para mí. Yo dije, voy a ser cada vez peor, ya tengo 20 años y estaba en esos pensamientos. Ya eran recurrentes en mí el pensar quitarme la vida, pero nunca lo había intentado. Sucedió que yo tenía un perro que lo había traído desde allá de aquel pueblo, y ese perro para mí era todo. Yo sentía que era como mi cable a tierra. Y yo estaba trabajando en otro pueblo cerca, cuando me hablaron de que el perro estaba lastimado, había sucedido un infortunio, ya se había engangrenado, así que cuando lo llevé a la veterinaria no hubo solución, y sentí que ahí se me iba la vida. Entonces yo dije, no, yo lo voy a hacer como lo hacemos en el campo, y hice un pozo en la noche y lo maté. Él ya se estaba muriendo, ¿verdad? Y en ese momento, cuando lo vi, me gatillé yo en la cabeza también, pero no salió la bala. Wow. Y ahí fue que yo conocí a Dios, Oscar. Ahí, yo sé que puede sonar un poco místico a algunas personas, ¿verdad? Pero yo lo cuento como fue. Yo sentí internamente que alguien me decía que me amaba. Y eran las palabras a las que yo más miedo le tenía. Cuando yo tenía, no sé, una relación con alguna chica o algo, buscaba no formalizar nada, porque me daba mucho miedo el cariño de la gente. En ese momento no me daba cuenta, simplemente tenía la necesidad de correr. Okay. En el trabajo, por ejemplo, en los car wash que trabajé en ese momento, ¿no? Me ascendían, o también hacía lo que aquí se conoce como tabla roca, y me decían, mirá, te voy a hacer esto, y cuando alguien me daba un favor, que yo me lo había ganado, yo me iba. No podía resistir
el afecto o que me brindaran algo más. Y ni siquiera me lo estaban brindando en la parte laboral por cariño, me lo estaban dando porque yo estaba haciendo las cosas bien. Entonces cuando yo sentí esa voz interior, no es que la escuché acá en mi oído, es como algo interno. Yo empecé a llorar, tenía mucho tiempo que yo no lloraba. Y en ese momento yo entendí que era Dios. Yo había escuchado hablar de Dios y todo eso, pero no había tenido una experiencia así. Y no estaba drogado ni nada en ese momento. Entonces yo recuerdo que ahí, como estaba de rodillas, yo le dije a Dios, si realmente vos me podés dar una vida, yo te entrego un propósito en la vida, algo así, ¿no? Me podés dar una vida diferente, yo te entrego lo que yo soy. Era eso, alguien que se había querido quitar la vida. Pero desde ese día todo cambió. Cambió radicalmente, porque en poquitos días yo aproveché esto que se estaba como una inquietud internamente de querer no solo volver a sentir la experiencia, sino de querer saber más de Dios. Entonces se presentó una persona, así como de por casualidad se podría decir, un hombre mayor que lo crucé trabajando, él era un albañil, y él comenzó a hablarme conmigo, él era un predicador, y él me ayudó, oró por mí, no sé, tuvo algunas palabras muy específicas. Entonces yo decidí irme al sur, a la Patagonia, donde había vivido cuando tenía 12 años, y ahí había conocido a un muchacho, 8 años mayor que yo, que él había pasado en su adolescencia por las drogas y por eso, y era cristiano, yo sabía, y le escribí una carta a una dirección que yo me acordaba, pero él ya no vivía ahí, pero se la hicieron llegar. Y él me invitó a ir a vivir al sur, y bueno, ahí fui y comenzó una historia nueva para mí. ¿Qué edad tenías cuando pasa esto, cuando lo que 20 intentaste años. quitarte la vida? 20 años. Hace 25 años, sí, 20 años. Sí. Fue finales de marzo, yo llegué a Trelew, la ciudad de Chubut, de donde es originaria Jessica, mi esposa, el 4 de mayo del año 2000. Sí, ese fue el día que llegué. ¿Cómo conociste a tu esposa? En la iglesia, fue bien, yo cuando llegué a la iglesia, al poquito tiempo que estaba ahí, yo veía a los jóvenes, había más de 100 jóvenes en la iglesia, muy activos en muchas cosas, como por ejemplo hacer teatro en la calle para evangelizar, y todo eso. Y a mí me encantaba, no hacer teatro y todo eso, pero sí estar hablándole de Jesús a la gente. Entonces, una de las muchachas, que era precisamente el líder de jóvenes, charló conmigo y comenzamos una relación, pero me di cuenta que no iba a funcionar, pero no sabía cómo decirle que no, yo me sentía como menos que ella, y entonces duró un tiempecito eso. 15 días estábamos bien y 15 días no, y duró como 7 meses, 8 tal vez, así, ¿no? Entonces justo en un break de cuando no estábamos bien, Jessica era parte del grupo de jóvenes de la iglesia, pero ya estaba estudiando enfermería en una ciudad que se llama Comodoro Rivadavia. Es una ciudad muy conocida porque es el primer yacimiento petrolífero de Argentina, ahí en el sur. Entonces ella vino y se sumó a la actividad de los jóvenes. Y un amigo me había dicho, viene Jessica Montesino. Yo sabía por el listado que ella estaba en ese, pero no la conocía. Entonces yo siempre tuve una idea en mi cabeza de cómo quería yo que fuera la persona con la que me iba a casar. Yo quería que tuviera pelo negro, pelo lacio, ojos grandes, y algunas cosas así, ¿no? Entonces... ¿Qué cosas? No, bueno, otro detalle. Entonces, un amigo que lo había comprado, él es jugador de fútbol profesional, tenía 18, 19 años, yo tenía 20, 21 tenía yo. Él tenía 19, Lucas. Lo compró un equipo de esa ciudad donde estudiaba Jessica. Entonces él la estaba esperando para, como él se iba a ir a jugar al fútbol allá y Jessica estudiaba enfermería allá, para ponerse de acuerdo e ir a la misma iglesia. Okay. Entonces cuando yo estaba ahí, de repente pero yo estaba todavía de novio. No se había terminado la relación con la otra muchacha. Y yo cuando la vi a Jessica dije, es ella. Amor a primera vista. Sí, así pensé yo, es ella. Y entonces ella estaba hablando con mi amigo. Entonces lo llamé, él es moreno, le dije, negro, vení. Le dije, no te hagas el loco. Yo le dije otra cosa, le dije, no te zarpes, que es como no te pases de lanza. Okay. Le dije, no te zarpes porque yo me voy a casar con ella. Y él me dijo, pero si vos tenés novia, no, le dije, vos sabés qué. Lo curioso fue que, bueno, la relación se terminó con la otra muchacha, yo a Jessica no la vi más, y 2 años después de ese día,
y unos 2 años y 3 meses más o menos fue que recién nos pudimos conocer y poner de novio. Pasó mucho tiempo, porque ella venía 2 o 3 veces al año, a veces la veía así en la iglesia de lejos, y alguna que otra vez la pude saludar, pero nunca pude hablar o nada. Yo no usaba computadora y entonces no... Y bueno, ella su último año de que ya estábamos de novio, su último año de universidad, todavía tenemos guardadas las cartas. Sí, tenemos las cartas. Tenemos un montón de cartas que cuando nuestros hijos le da pena cuando las leen, porque nos hacíamos los románticos y todo eso. ¿Cuánto duraron de novios? Duramos 1 año y 8 meses, pero en realidad fueron 8 meses. Okay. Porque el año ese la vi 3 días en todo el año. Y un rato, no todo el día. Un rato. Sí, porque ella venía 3 o 4 días. Ella tenía una beca del Estado, entonces no podía venir. Y cuando ella venía, mi suegra no estaba muy de acuerdo a lo primero hasta que nos casamos con la relación. Yo digo que los suegros son como los verduleros. El problema es que no quieren que toques la mercadería hasta que no la compras, después no hay problema. Entonces, ya cuando nos casamos, bueno, gracias a Dios por la vida de mi suegra, le debo mucho por la formación que ella le ha dado a Jessica. Claro. Sí. Así que nos casamos. Tengo el placer de conocerla, por cierto. Sí, es verdad. Sí. Bueno. El placer sí. Conocer la suegra de otro. No hay problema. Por eso te digo. Para mí sí es un placer. Conocer la suegra de otro es un placer. No pasa nada. Sí, vino 3 meses. Estuvo acá, como 30 años bajo el agua. Nada, fue lindo tenerla. Y siempre hablo con mis hijos de... Mi suegra también viene una historia parecida a la mía, suicidio de su mamá. A los 12 años la mandaron a trabajar con una familia acá adentro y ver que es una persona que ha comprado su casa, tiene su auto, ha viajado a 3 países. La verdad es que es increíble, ¿no? Es una mujer hermosa, sí, la verdad que muy contento. Qué bueno. Un saludo hasta Argentina para ella. Muchas gracias. Qué bueno que está lejos, ¿verdad? Sí. Oye, y luego te casas. ¿A qué edad te casas con Jessica? Bueno, yo tenía 26 y ella 24. Nos llevamos 2 años y 2 meses. Entonces, sí, 24 ella y yo 26. Nos casamos, me acuerdo, 16 de diciembre del 2005. Allá los casamientos, las bodas generalmente son diciembre, enero, porque hace calor. Es verano. Claro, Ajá. y empiezan las vacaciones. Fuimos de luna de miel al al balneario donde yo crecí. Y fue muy lindo. Un amigo de mi papá nos prestó una casa y yo quería que Jessica viviera algo de lo que yo quería transmitirle. Sí. Un poco intenso, yo, ¿no? Y entonces le dije, hay un mirador que es todo árboles, que es un camping muy grande, vamos a subir en la noche, porque yo muchas veces hacía eso, en los días que el clima estaba muy feo y no se podía salir al campo, yo en la noche me iba ahí, y en el único lugar donde había luz era en la plaza del centro de ese balneario. Y ahí empezaba a ver que había liebres o zorros y bajaba rápido allá arriba y los cazaba. Entonces yo le quería mostrar cómo hacía yo. Y ella tenía un miedo de caminar en la noche al oscuro, que no andaba nadie, sentía una rama, un ruido, algo, me clavó no la pasó bien, entonces yo tampoco la pasé bien. Y después allá hay un roedor que se llama capibara o carpincho, el más grande del mundo, es muy grande, con un marrano de agua. Y andábamos caminando en el monte, muy románticos, paseando en el día, y apareció un carpincho. Y yo lo saqué corriendo, no sé por qué me salió así el instinto y lo corrí con un palo, nunca lo alcancé ni nada, pero cuando volví recuerdo que estaba Jessie sentadita y me miraba como diciendo, ¿con quién me casé? O sea... Con Pedro Picapiedra. Sí, claro, o sea, es una cosa primitiva, ¿no? Sí. Entonces ahí me acuerdo de esas cosas, ¿no? Que fuimos ensamblándonos, porque bueno, los dos argentinos, te digo, no hay diversidad tanto culinaria de un estado a otro, pero la formación de vida, de hogar y todo eso influye también al momento de la relación. Claro. Entonces, ya llevamos este año 19 años de casados, en diciembre. Y la verdad, Oscar, bueno, creo que ustedes lo saben, pues somos amigos. Nosotros sentimos o vivenciamos que cada año ha sido un poquito mejor. Qué bueno. Sí. Y nos da mucho gusto. Disfrutamos mucho, nos reímos mucho, no nos peleamos tanto. A lo primero sí discutíamos, pero fuimos conociéndonos más y el amor prevaleció. 6 años entonces duraron antes de venirse a México, casados allá en Argentina. No, duramos 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Sí, porque nos casamos en diciembre del 2005 y acá llegamos como finales de febrero del 2007. Okay. Sí, fue poquito. Fue poquito porque nosotros ya teníamos
antes de casarnos, resuelto lo que íbamos a hacer. ¿Ya sabían que venían Sí, para México? no, para México no, pero que íbamos a ser misioneros. Ok. Que misioneros es básicamente hacer lo que hacíamos en nuestro país, que era predicar y hablarle de Jesús a la gente, pero en otra cultura. Y habíamos pensado que iba a ser África. Y estábamos inscriptos en un instituto bíblico que nos quedaba cerca, que era internado y todo, teníamos amigos ahí y todo, pero sucedió que encontramos esta publicidad y esto nos inquietó al punto de que lo pusimos, como bien sabes, en oración y fue cada vez más fuerte, todo el mundo nos decía que no. Cuando hablamos con nuestros pastores, ellos sí nos dijeron que sí, nos vinimos y yo tengo un amigo en Vallarta que ha andado por esta zona en algunos momentos, que ya tenía tiempo él acá, argentino, él y su esposa, y de la misma región que mi esposa. Entonces nos conocemos de toda la vida. Una sobrina de ellos ha sido una de las 2 mejores amigas de mi esposa. Entonces él me decía, yo quiero que vayas a México cuando nos veníamos a estudiar. Nosotros decíamos, vamos por 2 años y nos regresamos. Claro. Y que te enamores de mi gente. Y me decía esas cosas y yo decía, yo no quiero enamorarme de los mexicanos, yo me quiero ir a África. Y bueno, no sucedió. Eso me ha llevado a aprender. Justamente hoy hablaba con un amigo que es doctor, de que uno no tiene que quedarse nunca en el qué hubiera pasado si tomaba la otra decisión. Claro. Uno tiene que, en nuestro caso, ¿no?, abrazar la soberanía de Dios y hacerse cargo también de las decisiones que uno toma. Y la verdad es que no estamos, porque si no, yo tendría hoy que estar en África, según lo que yo he ido pensando. Y cualquiera me puede decir, bueno, pero todavía podés. Sí, es verdad, pero estoy acá y estoy bien, es donde quiero estar. Entonces fuimos entendiendo que Dios tenía otros planes. Sí eran las misiones, pero en México. Okay. ¿Cómo es la vida de un misionero en sí? Bueno, fíjate que hay, en este punto, Oscar, hay un poco de diversidad. Te podría decir que tradicionalmente cualquier organización cristiana, incluso católica, lo que hace con sus misioneros es brindarles primero la información de los requisitos que son necesarios, educación teológica, formación ministerial, etcétera, para que puedan ser parte del departamento de misiones de la organización. Y en ese departamento se nuclean finanzas de las iglesias de esas organizaciones para tener algún tipo de patrocinio para esos misioneros. Y siempre está establecido, independientemente de la nominación o demás, que son 4 años y luego hay que volver 1 año al país. Okay. Porque con el paso del tiempo, y en eso tuvo mucho que ver aquel que se conoce como el padre de las misiones modernas, llamado Guillermo Carey, un inglés del 1700, se ha ido estableciendo que a nivel psicológico, emocional y espiritual es saludable más o menos ese lapso de tiempo, 4 años y volver 1 año a tu país. Hay una estadística del 2014, en un libro que tengo en mi casa, donde dice que de cada 100 misioneros que salen a otra cultura, ¿no?, a misionar, 50 vuelven y nunca más vuelven a salir. De esos 50 que se quedan en el país, unos 27 tienen tendencia a la depresión, al desánimo, al estrés y un 8% al suicidio. ¿Por qué? Porque es muy difícil cuando vos vas y vivís en otra cultura y regresás a tu cultura, la incomprensión que se vive. Es como que dejaste tu casa, cerraste la puerta y estaban ahí, y cuando volviste tú viviste un montón de experiencias, conociste un montón de cosas, aprendiste una nueva cultura, eso amplió tu cosmovisión y volvés y parece que llegaste justo cuando había cerrado la puerta y están igual. Eso es una cosa bien tremenda porque a nosotros nos pasó. Tuvimos 4 años acá, volvimos casi 6 años a Argentina y ahora tenemos para 9 años. Ok. Entonces, en 13 años por todo, pero en el medio casi 6 años allá en Argentina. Okay. Y cuando volvimos fue durísimo para nosotros, sí, porque todo el mundo estaba, y nosotros entendíamos, pero nuestro corazón había quedado acá. Entonces, nada, empezamos la vida allá, a hacer lo que sabíamos hacer, y todo esto, la misma vocación, pero el primer año fue muy duro, muy duro, muy duro, incluso la familia cercana y todo, fue duro. Pero bueno, gracias a Dios pudimos retomar más tarde otra vez las misiones, nunca dejamos la vocación nuestra de servir a Dios, pero retomamos las misiones y bueno, volvimos en el 2016. Y la verdad es que ha sido para nosotros, desde el momento que llegamos, un descanso. Después, nosotros, como familia, no tenemos todo este tipo de estructura
de misionología, como te dije antes, que es lo más tradicional. Nosotros, cuando nos vinimos por primera vez y por segunda vez, nosotros trabajamos, juntamos dinero, que era poquito, pero nos vinimos con eso. Y esa fue también un poco el consejo, algunos dicen que mal, pero yo digo que no, de nuestro pastor mayor, de que así teníamos que caminar nosotros. No es que él nos dijo que nosotros teníamos que hacer así, sino que cuando nosotros le planteamos nuestros planes, sabíamos que íbamos a quedar fuera de todo este tipo de departamento de misiones y de todo eso. Estábamos más jóvenes, nos sentíamos más fuertes, teníamos tal vez más osadía o atrevimiento, seguramente menos experiencia y madurez. Pero él nos dijo, está bien, dijo, ustedes son personas que van a caminar por fe. Él había sido de la misma formación. Y entonces para nosotros siempre ha sido combinar la providencia de Dios a través de la gente, de la iglesia, con a veces también trabajo. En Matachic, por ejemplo, fue una bendición sacar mi propio fierro, tener unos becerros, unas vacas, y bueno, ya pude regalar el fierro y lo están usando, así que es una bendición. Y sé hacer tabla roca, he hecho recursos humanos, un poco de todo. Mi esposa ha sido maestra y nos parece muy interesante que nuestros hijos nos vean hacer diferentes cosas para que ellos, algunas personas nos han dicho, no se van a desanimar, no, validen que todos tenemos que trabajar, porque esa es la vida, todos tenemos que esforzarnos. Y hay diferentes temporadas donde hay más escasez, donde a veces hay un poquito más de abundancia. Nos ha tocado estar en algún pueblito, no importa cuál, de la sierra, y cuando veníamos a acostarnos después de estar charlando con los pastores anfitriones, un 100 pies picando la cara a uno de nuestros hijos, por ejemplo, entre otras cosas, o sacar una viuda negra que gracias a Dios no lo picó de la capucha del gorro de la sudadera. Y qué bueno que justo a mi esposa se le ocurrió revisarlo. Y a la semana siguiente estar en un hotel en Chihuahua 3 estrellas con demasiada abundancia de comida. Entonces mis hijos han visto las dos cosas y siempre son conscientes del esfuerzo, pero de algo estamos seguros, siempre han visto que Dios nunca llega tarde. De una u otra forma Dios ha sido fiel, con el esfuerzo o con menos esfuerzo, siempre es la bendición de Dios. ¿Sí? ¿Alguna anécdota o algo que recuerdes así de precisamente de ver algo sobrenatural? Sí. Que seguramente te ha tocado ver en estándar tuyo. Sí. Unas cuantas cosas. Mira, algo muy yo creo que a veces Dios, este es mi pensamiento, ¿no? Tiene cierta ironía. Porque una vez en Argentina ya estábamos recién casados. Todavía no sabíamos que queríamos venir a México con mi esposa. Y vinieron unos predicadores que ellos trabajan en la zona el impenetrable chaqueño. Es el norte de Argentina que viene a ser parecido al sur de México, la vegetación selvática. Están las cataratas del Iguazú y todo eso. Y trabajan con la etnia más grande que hay en Argentina. Argentina no tiene muchos grupos étnicos, tiene 3 o 4, pero muy pequeños. Este es el grupo más grande, son como 5.000. Entonces él vino, este hombre muy sencillo, y en su predicación contó que tenía un carro, un Ford Falcon, y que no tenía gasolina. Y que, no recuerdo si era él o su esposa, estaban con un dolor de muela muy fuerte, y que él estuvo orando porque no podían llegar, tenían que hacer mucho a través del bosque, de la selva. Y que cuando fue y miró el tanque de gasolina del carro, no habiendo ni una persona, el tanque estaba lleno. Y yo tengo que decir que yo en ese momento dije... yo no lo pude creer. Ajá. Yo decía, bueno, usando la lógica, ¿no? Yo siempre he sido un poquito alejado del misticismo. Okay. Entonces, yo decía, bueno, vino alguien en la noche, le llenó el tanque, esos carros seguramente no tienen tapa con llave. Entonces, en el año 2009 nacía nuestro segundo hijo. Y habíamos pasado un montón de peripecias con el primero, porque nosotros no sabíamos que la cesárea había que pagarla, porque en Argentina son gratis. Okay. Bueno, no sé ahora. Con mi ley, sí. Entonces, con el primero fue todo un tema, ¿no? Terminé en servicio social con todas señoras tarahumanas pidiendo por favor que me den la cesárea, porque yo no podía pagar 4.270 pesos. Y la muchacha ahí enfrente me decía, no, pero usted no es de acá, usted no es nativo, ¿no? Entonces se me ocurrió decirle que mi suegra viene de ascendencia de un grupo étnico, ella es de apellido Pailacura. Le dije, pero no, mire, señor, me dijo así, se inclinó esta muchacha, me dijo, yo le estoy hablando que usted no es un indio de acá.
Le dije, mi suegra sí es india, mi esposa tiene sangre india, mis hijos es indio, ayúdenme. Y yo estaba desesperado. Y una señora que estaba en otro escritorio con sus lentes dijo, déjalo pasar aquí. Dije, ay no. Y cuando fui no me miró, deme la boleta. Se la di, puso un sello rojo pagado y fue increíble. Y mientras tanto mi esposa texteándome que por qué no la iba a recoger arriba a buscarla. No me dejan sacarte. Claro, yo no. Y bueno, con el segundo, yo hice un curso de enfermería, de auxiliar de enfermería estando en Matachic, en una misión cultural, fue muy lindo. Yo nada más no quería trabajar como enfermero, yo quería sacarle el miedo a los piquetes porque siempre fui pánico hasta que se me bajaba la presión y ahí se me quitó el miedo tremendamente porque nos piqueteábamos demasiado. Entonces yo hice las prácticas en Gómez Farías, Okay. 1 mes y 3 semanas, lunes, martes y miércoles, 10 horas. Y me hice conocido de los doctores, nunca me voy a olvidar, estoy muy agradecido con ellos. El doctor Barbosa, cirujano, sí, y el doctor Aguilar, ginecólogo. A mi esposa le habían dejado una costura así arriba de otra y él dijo, yo te la voy a tunear, tranquilo. Y bueno, la cesárea fue ahí, pasó esto, no teníamos gasolina. Y teníamos una troquita, una Sierra estándar 88, que le decían la Matamoyote, fue nuestro primer vehículo en toda mi vida, porque echaba mucho humo. Yo le hice un cambio de aceite y no echaba humo, y todos pensaban que yo lo había arreglado, pero gastaba aceite más que gasolina. Entonces teníamos como 40 pesos en aquel momento. Y con todo el aceite que gastaba no nos alcanzaba para la gasolina. La cesárea iba a ser gratis, pero teníamos que ir el 4 de diciembre en la madrugada. Estaba nevado ahí donde está la parte... De Matachica sí, a la Cuesta del Toro. Esa Cuesta del Toro, estaba sí, toda nevada. Y entonces mi esposa me dijo, ¿cómo vamos a hacer? Le dije, yo le voy a echar gasolina y que se rompa el motor. Alguien nos traerá. Entonces nosotros hemos tenido esta forma, ¿no?, de tratar de dar el paso creyendo que Dios va a poner piso. Okay. Y era la cesárea de nuestro segundo hijo, ¿no? No podía esperar, estaba programado. Entonces esta troca sí tenía llave. Y el tanque estaba vacío, tenía una luz amarillita. Y yo ponía una manguera y ni se mojaba. En la mañana vamos a la gasolinera de Matachic y yo le digo al muchacho que estaba ahí, échale 40 pesos de gasolina. Y entonces cuando él le doy la llave, abre y empieza a echar 8 pesos. Que Luciano, dijo, está lleno. Y yo le dije a mi esposa, así le dije yo, diablo inmundo, dije, todavía que está el tanque vacío, dicen que este muchacho se confunde. Y me bajo y de verdad que eran como 7 pesos hasta que llegó a 8. Y cuando abro la llave, el tanque hizo así. Y yo me acordé instantáneamente del día que yo escuché a ese hombre y yo no creí eso. Y te burlaste en aquel entonces y ahora lo viste tú. Sí, yo pensé que alguien vino y le echó gasolina, pero yo puedo decir que nuestra troca tenía llave y la llave la tenía yo. Y nadie sabía, porque no es que le contamos a nadie, sino alguien tal vez nos hubiese dado algo para ayudarnos, pero no le habíamos contado a nadie. Muchas veces eso nos ha costado, pero a veces es bueno practicar, por lo menos para nosotros, el esperar en Dios. Yo sé que la lógica indica que uno haga lo que uno tiene que hacer y busque la ayuda y siempre tratamos de ser prácticos o pragmáticos, pero muchas veces hay situaciones. El otro día precisamente hablaba con un pastor y él me decía de una situación que tiene que resolver con otra persona, entonces va a buscar a otra. Y yo le dije, ¿por qué no dejas que Dios sea tu escudo? Si vos estás confiado, tranquilo, esperá. Y lo que están diciendo y lo que esto y lo otro va a pasar. Y a veces ha pasado eso y son aprendizajes que son muy lindos porque uno aprende que no es cuánta gasolina, sino que es que Dios es real. Y eso es algo que para nosotros vale más que todo lo otro. Claro. Así que bueno, un poco así ha sido nuestro caminar. Hemos tenido situaciones difíciles, donde teníamos medio paquete de arroz, nuestros hijos ya de 8 años y 6, esta segunda vez, un día miércoles en Matachic. Mi esposa dice, nos queda medio paquete de arroz. Los chicos comían en la escuela. Nosotros ese día ayunamos y dijimos, bueno, le dije, lo comemos en la noche. Ella me dijo, no hay aceite. Le dije, lo comemos caliente, que los chicos no se den cuenta. Pues yo no quería que ellos resintieran la situación de la comida. El otro día comerían en la escuela y yo vería qué hacían. Y entonces yo tenía que hacer un agujero en el edificio, creo que lo conoces ahí en Matachic, sí. Y era piedra cantera, me habían dicho que era muy blandita. Y no es cierto, no está mal. Y yo dije, ¿para qué voy a hacer
el agujero del calentón si no tengo ni para los tubos? Pero dije, lo voy a hacer. Y pensaba en el arroz y llegó una señora, una hermana que se estaba reuniendo ahí con nosotros, Ana Galdeán, y me dijo, pastor, está Jessica, su esposa. Y yo pensé, ni café tenemos para ofrecerle. Sí, le digo, ella estaba con su nietecito. Pásele. No, dijo, en realidad, ahí me la saluda. ¿Se acuerda de mi hijo Carlitos? Y yo sí, claro que me acordaba de nuestra primera etapa, era un adolescente muy risueño, muy lindo muchachito. Ahora casado, viviendo allá en el norte, en Dakota del Norte. Mi hijo dice que hace 2 noches que se acuesta y se pone a pensar en lo que está pasando aquí, que está la obra. Entonces le envió esto y me da un sobre. Y bueno, nos alcanzó para el mandado, para los tubos del calentón. Y entonces de esas tengo muchísimos, Oscar. Wow. A veces uno no las cuenta porque no queremos ser, como digo, o sea, pedantes en el punto de que parece que uno ora o algo y baja un ángel. No, no es así. No es así. Pero siempre Dios nos ha respondido de una u otra forma. Sí, sí. Eso es verdad. Wow, qué padre. Qué excelentes historias, qué bonitas y qué motivadoras también, inspiradoras. ¿Y qué viene a futuro para ti, Luciano? Ahorita estás acá en Cuauhtémoc, ya tienes aquí 5 o 6 años. Casi 5 acá, años, casi 5 ya. Sí. 5 años acá en Cuauhtémoc. ¿Cuáles son los planes que tienes para tu vida? ¿Qué viene? Porque supe que andabas en Estados Unidos hace poco tiempo. Sí, anduve hace poquito. Mira, te voy a dar la primicia. Hay alguna propuesta, pero la verdad no hay nada seguro. Tenemos que ir viendo en el paso del tiempo. Pero nosotros lo que queremos y para lo que creemos que Dios nos ha permitido ir formándonos, más que en lo educativo en la vida, es para que nuestra familia esté junta, pero en cuanto a nuestra actividad o vocación, es para pastorear. Eso es lo que queremos hacer en esta etapa de nuestra vida. Estamos desde ya hace unos años totalmente decididos a establecernos en un lugar. Entonces, si estas propuestas que se nos han abierto por ahí afuera, son 2, no se dan en el lapso de este año, nos vamos a quedar definitivamente en Cuauhtémoc y veremos cómo desarrollamos más profundamente nuestra vocación. Pero necesitamos esta estabilidad. Claro. Vos conocés a mi familia y en 2 años ya viene la universidad para nuestro hijo, aquí hay buenas universidades. Cuauhtémoc es una ciudad muy linda, sí. Es la verdad. Yo he sentido que tal vez no es mi lugar para quedarme, pero ya no hemos salido, después de un intento que también conocés de haber querido ir a España y que no se dio. Entonces dijimos, bueno, no por desánimo ni mucho menos, no. Porque nos preparamos para las 2 cosas y a veces le tenemos que decir a muchas personas, le hemos dicho en el paso de los años, cuando nos vienen a contar que algo no salió como querían, le decimos cosas que la Biblia dice. Mira, Dios también cierra puertas, no solamente abre. Entonces nosotros también tenemos que vivirlo, vivenciarlo, porque si no, no hay autoridad moral. Claro. Entonces lo de España no fue un traspié, fue un aprendizaje, y lo que no se dio. Yo estuve allá y todo estaba muy acomodado, pero finalmente nos negaron la visa. Qué importante eso que dices, porque muchas personas pues tenemos eso, ¿no? Queremos que todo salga como lo planeamos, como lo deseamos, sobre todo eso, como lo deseamos. Sí. No, y está bien, ¿verdad? Ajá, claro, pero como tú dices, hay veces que Dios te dice que no, hay veces que, oye, por aquí no es. Sí. Y también de los errores aprende. Exactamente. Es tan simple, yo lo veo así, ¿no? Por nuestra simpleza de personas que somos. Es tan simple como cuando uno como papá le dice a los hijos que no, sabiendo que los hijos quieren algo. Claro. Pero uno se los dice por el bien de ellos. De la misma forma yo veo a Dios. La Biblia, Jesús enseñó que Dios es Padre. Sí. Entonces, ahí está la importancia, ¿no?, de la paternidad. Bueno, es otro tema. Pero digo, si a Jesús enseñó que Dios es nuestro Padre. Entonces, si Dios es mi Padre y Él dice que por ahí no, será porque Él sabe por qué no. Claro. Y yo sé que Él me ama y tiene algo mejor. O sea, o tiene algo a lo que yo me debo para Él. Y yo tengo que aceptarlo para poder entenderlo. Y bueno, te digo, estamos claros, aunque por ahí estos años han sido difíciles en el sentido de la incertidumbre, de no saber bien qué. Nosotros nunca hemos tenido falta de claridad en que queremos establecernos en un lugar para más o menos este tiempo, final de año, próximo año, y pastorear. Puede ser ayudando a otro pastor, puede ser abriendo una obra nueva, puede ser pastoreando alguna congregación que ya esté estable, no sé, pero hacer un trabajo pastoral. Nosotros
no necesitamos ser los pastores principales de un lugar, porque el trabajo pastoral es algo que uno, o incluso la predicación o el servicio a Dios, en lo que Dios nos ha llamado, es algo que uno lo hace para Dios. Entonces, si sos primero, segundo, tercero, cuarto, y la verdad que a mí no me interesa tanto. Eso también es algo, Oscar, que hemos desarrollado con los años, ¿no? Claro. El poder tener una identidad y saber a lo que Dios nos llamó, y en este tiempo estamos definiendo lugar y bueno, la tarea va a seguir siendo la misma, pero con mayor énfasis. Dices, bueno, te conocemos o estás catalogado como misionero y ahora dices que quieres pasar a pastor. ¿Cuál es la diferencia de un misionero a un pastor para todos aquellos que no estén familiarizados con ello? Sí, es bien interesante lo que me preguntas, porque yo cuando comencé a predicar me decían que era evangelista, pues yo predicaba en las calles para que la gente... Sí. Y después en Argentina, siendo soltero todavía, Dios me permitió abrir dos obras, dos iglesias. Una fue temporal, duró 6-7 años, porque fue en el basurero de la ciudad. Yo sentí en mi corazón ir a predicar al basurero. Ahí vivían como un poco más de 70 personas. Y ahí hicimos un templo de chapa, de lámina, se dice chapa ya, pedacitos de tambores, y ahí teníamos como 50 personas. Yo estuve 4 años ahí como pastor. Y fue un lugar de un aprendizaje impresionante. Vi muchos milagros, muchas cosas tremendas, muy bonito. Y entonces mientras yo estaba ahí, el pastor de la iglesia me pidió, porque tenían ya para abrir una iglesia en una casa, en un barrio, eran 3 barrios juntos, que también había que entrar con 3 balazos de ventaja. Y había dos muchachos que querían, predicadores como yo, que querían trabajar ahí, pero el pastor me pidió a mí, y entonces yo tuve que ir. Ahí no había nadie, entonces empecé a salir por las puertas, a invitar a la gente. Bueno, eso es una iglesia ahora. Yo estuve en el basurero 4 años, y el último año del basurero ya había gente conmigo que se quedaron ahí, y ese último año yo estaba entre el basurero y este barrio Planta de Gas, y después estuve 2 años más en Planta de Gas, o sea en total 3 años, hasta que se consolidó la obra, y un muchacho que era compañero mío ahí de milicia fue el que ahora todavía pastorea ahí, y en ese momento nos casamos, y yo pensé que iba a estar pastoreando ahí, que eso iba a crecer, claro. Pero el pastor me pidió que al casarme que dejara por lo menos 7-8 meses todo y me dedicara a conocer a mi esposa. Y yo no quería, pero bueno, no le pude decir que no. Entonces, me decían pastor en ese tiempo, hasta que surgió lo de las misiones, que también se fue cocinando con el tiempo, ¿no? Okay. Mi inquietud, así mi convicción sobre las misiones, yo nunca había pensado, fue el 27 de febrero del año 2003, una madrugada, y de ahí supe que tenía que salir a las misiones. Entonces, cuando yo hablé con Jessica para ser novios, yo pensé que ya iba a salir a las misiones. Entonces yo le dije si ella quería ser misionera y si quería ir a África, me dijo que sí. Entonces dije, bueno, entonces sí, estamos en un mismo sentir. Después vinimos a México. Pero acá en México también hemos abierto obra, también hemos pastoreado alguna iglesia, hemos ayudado a otros pastores. Y la diferencia por ahí entre misionero y pastor es básicamente que la tarea del pastor es atender más enfáticamente a un grupo de personas y tratar de que, por lo menos desde mi perspectiva, tratar de identificar cuál es el propósito de Dios en la vida de esas personas. Seguramente van a ser, si son hombres, padres, esposos, la mayoría, ¿no? Si son mujeres, madres, van a ser familia. Y que sean dentro de eso lo más bendecido posible, pero también desde mi perspectiva y de mi esposa es identificar lo que la Biblia enseña que son los dones que Dios puso en la gente, para que la gente pueda activarse y desarrollar el potencial que tiene para Dios. Para mí eso es hacer iglesia. Okay. Y eso para mí tiene que ver con el pastorado. En cambio el misionero, bueno, como bien sabes, a veces estamos predicando en una congregación, a veces en otra, y es como una colaboración a la iglesia, que al final la iglesia no es una sola congregación, son todas, es el cuerpo de Cristo, pero lo hacemos de forma itinerante. Y como que en este tiempo creo que Dios nos ha hecho entender de unos 3, 4, 5 años para acá que tenemos que trabajar más para iglesia para adentro, más para el desarrollo del grupo de personas que Dios traiga al lugar donde estemos. Insisto, ya sea
que nosotros seamos colaboradores en la iglesia, no necesariamente los pastores, pero sí siempre haciendo la tarea pastoral. Para mí un pastor tiene que tener olor a oveja. Okay. Entonces uno tiene que tener tiempo para pasar con la gente, de repente encontrar los espacios que uno no sea, que no le quite tiempo a la gente, que no entorpezca el día a día, pero buscar los espacios y ir identificando persona por persona, porque a veces yo veo que los patrones son como muy establecidos, que todos tienen que pasar de una misma forma por un mismo lugar, y yo pienso que Dios, como te decía al principio, nos ha hecho con una originalidad. Y por eso la necesidad de identificar que no todos somos iguales, incluso haciendo lo mismo somos diferentes. Somos originales, o sea, como que Dios nos hizo y rompió el molde. Y bueno, esa es nuestra mirada del pastorado. Nos gusta la gente, Oscar, nos gusta compartir con la gente, nos hace bien. Al final siempre salimos más gratificados nosotros internamente que el resto de las personas. No sé, pero digo, ¿no? Así nos sentimos nosotros. Claro, como tú decías ahorita, es la vocación que tienes en tu vida. Sí, de verdad que esa es una vocación, porque no nos disgusta. Ahora estos días que anduve en Greeley, Estados Unidos, me recibió un matrimonio hermoso, joven, y me decían, ¿y cómo usted esto, lo otro? Porque yo llegué y ellos, estando en una situación particular, me soltaron, como se dice, toda la sopa, y yo los escuché y les dije unas cositas, pero me tomé el tiempo para orar por ellos en esos días, y ya ellos pensaron que era todo lo que les iba a decir, pero ahí fui entendiendo más qué les podía ayudar y todo eso, porque están jovencitos. Y entonces ellos, cuando yo ya les hablé y todo, se sorprendieron de que yo esos días estuve como cocinando cositas, ¿me entiendes? Y me dijeron, pero, o sea, disculpe, no, le trajimos una carga, o sea, no, le dije, a mí me hace feliz esto. O sea, para mí es un privilegio, porque yo creo que el ser humano es creación de Dios, y aquellos que tienen un encuentro con Él pasan a ser hijos de Dios, y nada mejor que servir a Dios sirviendo a la gente, no hay otra forma. No hay otra forma. Ahorita platicabas que te tocó tener iglesia en un basurero. Sí. Pero Dios te ha llevado también al otro extremo. Sí. A platicar con gente de poder, con gente... Sí. Platícanos alguna anécdota de eso. Tengo una aquí en México. Tengo algunas en Argentina, pero tengo una aquí en México. Acá en México tengo algunas. Pero tengo una muy particular. Capaz la has escuchado. Estando en Chihuahua, en la casa de unos amigos, hace muchos años, creo que nuestro hijo menor tendría meses de vida. No estoy seguro si había nacido. Entonces fue a 2008, 2009 por ahí. 2009 fue. Vino un familiar de la persona que era nuestro anfitrión, y él era un ministro cristiano, y yo cociné unas pizzas, ahora las hace mi esposa más rica que yo. Entonces comió, le gustaron mucho, y me empezó a hacer comentarios de que él era un hombre que era ministro pero tenía unos negocios, y tengo un local, ¿no querrá abrir una pizzería acá? No, le dije, no. Dice, quiero que venga a comer a mi casa. Fuimos, y él tenía 2 teléfonos, era el tiempo de los cacahuatitos, ¿no? Y su telefonito daba vuelta, y timbraba, y la esposa lo miraba, y él la miraba a la esposa, y se empezó a tornar un poco incómodo. Entonces él fue y dejó el teléfono por allá, y de repente el teléfono estaba dando vuelta y me dice, ¿me acompaña un momento al patio? Sí. Cuando fui al patio me dijo, esa gente que me está marcando, dice, son un grupo de personas que me invitaron a una reunión, son clientes míos. Dice, yo compro casas, las restauro, pero no cualquier casa, casas caras, las restauro y las vendo. Y estas personas son profesionistas, la mayoría de ellos son contadores, y me contó algunas cosas en los negocios que esas personas estaban metidos. Me dijo, y ellos me invitaron a una reunión, pero cuando yo fui me sentí anulado. Y dije, no estoy entendiendo, ¿era de trabajo la reunión? No, dijo, yo pensé que era una reunión donde me iban a permitir hablar de Dios o algo, y era algo muy diferente, dijo. Era algo relacionado a la brujería, son gente muy adinerada, un grupo como de unas 18 o 20 personas. Y incluso él me dijo, yo sé que esas fiestas, no cuando estuve yo ahí, porque yo me fui, y terminan a veces en orgías. Y entonces yo dije, caray. Y entonces me dice, yo no sé si usted me querrá acompañar porque me están insistiendo, y como tengo negocios con ellos, se sentía medio como atrapado. Sí, le dije, vamos, no hay problema. Porque para mí el evangelio es eso, es para todos. Pobres, ricos, chaparritos, panzones, flacos, todos. Fuimos, y efectivamente era una situación muy particular, donde hubo algunos comentarios
fuera Y había el dueño de la casa, era un lugar muy lujoso. Por primera vez vi un Audi, yo no conocía los autos Audi, ahí vi un... Y este hombre era como que le llegaban mail y decía cosas raras, y en un momento dijo, ¿alguien quiere decir algo? Entonces ahí aproveché. 1 minuto, le dije, yo quiero 1 minuto que me dé. Ok, y en ese minuto pude decir algunas cosas, porque ellos estaban hablando como que ellos estaban buscando la sabiduría. Entonces yo les dije que Jesús enseñó que el cielo y la tierra van a pasar, pero que sus palabras no van a pasar. Entonces no hay nada más sabio que construir una vida en obediencia a lo que Dios manda. Porque eso puede ser que el cielo y la tierra pase, pero yo voy a permanecer, porque yo estoy cimentado sobre lo que Dios dijo. Y Jesús aseguró y prometió que esa palabra va a estar firme. Entonces, más o menos por ahí fue ese speech de 1 minuto, 1 minuto y medio. Y fue muy conmovedor, porque vi lágrimas en algunas de estas muchachas que estaban ahí. Ellas eran prácticamente objetos ahí. Y después fuimos a comer y pude orar por ellos. Y bueno, después tuve contacto 2 o 3 veces más, pero no los volví a ver. Pero la verdad es que fue una experiencia linda, porque vi que ellos de alguna manera estaban en una búsqueda. Y a veces buscamos tanto y lo que necesitamos lo tenemos cerca. Entonces es nada más mirar hacia el lugar correcto, ¿no? Y eso es parte de lo que es un misionero también, meterse en diferentes ambientes y poder tratar de que la gente entienda que Dios no es una religión, no es una organización, no es una corbata ni una falda larga. Dios es un ser que nos ha creado a nosotros y tiene respuesta para nuestras necesidades. Wow. Qué interesante. ¿Alguna vez te tocó platicar con gente de crimen organizado? Sí. ¿Has tenido experiencias en eso? ¿Qué te ha pasado? Sí, me han frenado muchas veces. Una vez fue con mi esposa, la vez más difícil, diría yo, pues nos apuntaron armados. Tengo que decir que pues me ha tocado ver, estando con mi esposa al lado, también situaciones donde alguna persona perdió la vida. Y me ha tocado hablar con algunos de ellos. Me tocó hablar en su momento con uno que coordinaba una región. Y lo mismo. Fui y le hablé de Dios. Para eso me invitó también él, no me invitó para otra cosa. Y tuve una experiencia ahí también, porque me quería dar un cheque en blanco. Y yo se lo devolví. Y le dije, no. Y me dijo, ¿usted tiene casa? ¿Cómo si tengo casa? ¿Tiene una casa? ¿Y entonces? Le dije, pero yo tengo una casa en el cielo. ¿Usted la tiene? Porque a eso vine yo acá. Y lo que yo vine a compartir con usted, le digo, se pagó con la sangre que Jesús derramó en la cruz. Entonces, yo no vine acá por otra cosa. Y nos dimos un abrazo, oré por él. Fue un tiempo como de 1 hora y media. Y no lo volví a ver, pero yo estoy para todos, Oscar. No es que yo sea amigo de esa persona. Claro. No comparto las acciones, a veces se puede decir, ¿no?, malintencionadas o tantas cosas feas que suceden, pero yo miro a la persona y creo que también Dios lo creó y que también Dios lo ama a pesar de todo. Entonces, eso nos ha permitido estar con diferentes tipos de personas. Y yo creo que también eso es un patrimonio que uno va adquiriendo, que no lo podés comprar con dinero. El poder compartir con diferentes tipos de personas. Al final, siempre Dios nos permite dejar algo en la vida de ellos, de alguna manera, y también esas personas dejan algo en nuestra vida que nos enriquece, que nos enseña, ya sea cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Pero sí he tenido esas oportunidades. Wow, qué interesante, qué impactante. La verdad, de veras que es una vida llena de aventuras, ¿te ha tocado tener? Sí, hay algunas. Sí, la verdad que sí, Luciano. De veras, quiero agradecerte muchísimo que te tomaras el tiempo. Eres el padrino de este programa. Te lo tenía guardado, te lo había pedido hace mucho tiempo y cuando supimos que se iba a poder realizar, me estuve esperando hasta que estuvieras también disponible en tu agenda. Muchas gracias. Gracias a ti de veras por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros, por abrir tu corazón, por platicarnos todas estas cosas. Y espero que se repita también algún día, que no sea la primera y única vez, sino que más adelante... Me avisás si lo volvemos a hacer y podemos contar otras historias. Yo te agradezco
te apreciamos mucho a vos y a tu familia. Entonces Gracias. es para mí un privilegio estar con vos acá. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias por todo.